¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludo en el amor del Señor. Estoy contento porque en esta semana espero que terminemos el tema de el teísmo y antiteísmo, y dentro del teísmo terminemos de ver el tema del el panteísmo o politeísmo. La semana pasada veíamos la religión hindú, ¿cierto? Y cómo esa religión ha prevalecido durante tanto tiempo, siendo tan fatalista, tan sin esperanzas. Hoy día vamos a ver, y espero que lo hagamos en corto, el politeísmo, o digamos el panteísmo griego, ¿cierto? Que a diferencia del panteísmo hindú son filosofías, son pensamientos completamente opuestos. Primero porque el griego, ¿cierto?, tiene una percepción de un Dios presente, un Dios cercano y visible. Y en cambio el hindú cree en lo invisible y en lo futuro. O sea, viven para un mejor futuro. Sin embargo, la tendencia más elevada de las mentes griegas tienden a adoptar algunos pensamientos más o menos similares. Yo creo que veamos en corto, digamos, ¿sí?, rápido, algunos pensadores griegos y su influencia. Tome en cuenta que por ejemplo, una de las escuelas famosas es la escuela jónica, con muchos pensadores, entre ellos se destacan Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, y estos se desarrollaron entre el 600 y el 500 a.C., dado de que es en el año 600 adelante, Grecia entra en una época de mucha riqueza cultural, donde se privilegia el pensamiento, se privilegia el desarrollo de las artes, y en ese periodo de paz, siglo de Pericles, el siglo de la paz griega, donde el pueblo griego se dedicó a cultivar el pensamiento, surgen varias escuelas, entre ellas la jónica, de la cual estamos hablando. Entonces, esta escuela jónica plantea dentro de su doctrina, dice, que los filósofos no tenían una doctrina propia para los dioses. Los dioses era algo de la parte prehistórica griega, ¿cierto?, para explicar algunos fenómenos, y ellos empiezan a explicarlo a través del pensamiento, diciendo, Aristóteles observó que los antiguos filósofos no habían distinguido la causa del movimiento de la materia misma. Habían tres grandes pensadores jónicos, que uno decía que el origen de la vida era el agua, otro dice que el origen de la vida es el aire, y el otro plantea que el origen de la vida es el fuego. Estos tres pensamientos se peleaban entre sí por llevar la delantera. Y hay un cuento, una novela griega, la cual refleja el pensamiento filosófico de ese tiempo. A lo mejor ustedes tienen la oportunidad, si pueden, búsquenlo en internet. Es el Prometeo encadenado. Y este cuento nos relata la historia de que los dioses que vivían en el Olimpo se burlaban de la humanidad que vivía en la oscuridad y vagaba en medio de la oscuridad, haciendo referencia al pensamiento como la oscuridad. Y los dioses poseían todo el pensamiento,
el fuego de los dioses era el pensamiento. Entonces Prometeo, sintiendo lástima de la humanidad, roba ese fuego y lo trae a los hombres, se lo entrega a los hombres para que ellos lo administren y se desarrolla el pensamiento, el ser pensante, la otra parte que le faltaba al ser humano. Y los dioses, enojados con Prometeo por compartir una de las grandes dones que tenían ellos, condenan a muerte a Prometeo, pero Prometeo era inmortal, no podía morir. Así que lo encadenan en una roca y todos los días viene un águila y le come el hígado y durante la noche se le recupera, se restaura. Y así hasta la eternidad. Yo veo que ese cuento es una manera de cómo el enemigo de Dios quiere, invierte los papeles, haciendo de Dios el malo y Prometeo el diablo, el Satanás, el bueno, y que el castigo es totalmente es contrario a la voluntad de la bondad. Entonces ahí se reflejan unos dioses sin voluntad, sin bondad, sin misericordia. Entonces el fuego que plantean no es el fuego que nosotros conocemos como la cocina quemándose, ¿cierto? Un fósforo, sino que es el pensamiento. El pensamiento, la idea de pensar, o el espíritu, es el que produce vida. Algo estaba no tan lejos del pensamiento judeo-cristiano. Lo más probable es que el intercambio ya por la navegación a través del Mediterráneo haya permeado alguna de estas doctrinas. Heráclito, como cualquier otro panteísta, consiste que esa fuerza, ese espíritu grande, lo llamó Zeus, al alma común del mundo, al fuego todo inclusivo y al fluir del cambio perpetuo y la tendencia a ser, de la cual ello entra, lo domina poéticamente como Zeus jugando consigo mismo. Entonces ese Zeus es el que administra el fuego o la mente. Hay otra escuela eleática o escuela italiana, de la que los principales exponentes son Xenófanes, Parménides y Zenón. Está inclinada hacia otro extremo, al negar la misma existencia de la materia. O sea, la materia como materia no existe, sino que es producto del pensamiento. Xenófanes, también nacido en el año 617, dice, de todas las acepciones de tipo monoteísta, seguía siendo panteísta, además un panteísta materialista. El pensamiento griego nosotros siempre lo vemos como muy politeísta, cuando en realidad tiene rasgos, sesgos de ser monoteísta, o sea, plantea un Dios y muchos dioses pequeños, ¿cierto? Y todos le rinden culto a ese Dios grande. Luego vamos a ver a Platón y Sócrates, ¿cierto? Aunque Platón se considera filósofo, Platón fue un teólogo de Sócrates. La otra escuela que se desarrolló y que la conocemos, que también está en la Biblia, son los estoicos. Los estoicos se originan en Zenón de Citún, en Chipre, 340 al 260 a.C. La doctrina de los mismos ya la habíamos visto antes, ¿cierto? Pero básicamente, o sea, sintéticamente, ¿cierto? Te dice que los estoicos, ¿cierto? Dice, reconocen solo dos principios: la materia, lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Y la actividad residente en la materia. O sea, la materia tiene por dentro una entidad que le da vida. O sea, el animal no existe porque sea carne, existe porque tiene algo que se llama... Ellos no podían nombrarlo, no sabían cómo nombrarlo.
Poco después se le da el nombre de alma porque está dentro, en el centro. La palabra alma significa centro. Y todo lo real es cuerpo y no hay cosas incorpóreas, son tantas muestras o atracciones, espacio y tiempo, son evidencias de la materia. Entonces no se relaciona con lo espiritual porque lo espiritual tiene necesariamente un cuerpo para poder manifestarse. Así llegamos al tiempo de los grandes pensadores y llegamos a Platón. Platón nos plantea, a ver aquí hay un resumen, dice: así de la forma jónica, eleática o estoica de la filosofía griega, todos ellos eran panteístas en sus principios fundamentales, es decir, que Dios lo abarca todo. Pero las dos grandes mentes filosóficas de Grecia y del mundo fueron Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles separan la materia de Dios. La materia es una evidencia de Dios. Dios se mueve para desarrollar materia. A pesar de que Aristóteles fue discípulo de Platón y Platón discípulo de Sócrates, ¿cierto? Aristóteles le contradice muchas de sus frases y pensamientos. Veamos Platón, básicamente. Platón, que escribe lo que Sócrates plantea. Aquí dice la doctrina socrática, quien la enseñó Sócrates, ¿cierto? Del bien y de la belleza absolutos y de la deidad, revelándose al hombre como una bondadosa providencia. En resumen, Sócrates descubre que detrás de todo lo creado, detrás de todo lo evidente, de toda la materia, de todo lo que nosotros podemos percibir, hay un Dios que es más grande que todos. Y a ese lo llamó Logos. Recuérdelo, Logos, que es el motor de la creación. ¿Ya? Entonces, le plantea de que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo hermoso, todo lo saludable viene desde el Logos, el Dios no conocido, según Pablo, ¿cierto? Porque sí conocemos la evidencia de este Dios, pero hay otros dioses menores, ¿cierto?, que tratan de entorpecer el desarrollo de ese Dios único. Y un eterno e inmutable único ser. El Anexógoras lo plantea un poquito más aterrizado el pensamiento a la realidad. Dice, es un espíritu gobernante del mundo y tuvo la destreza de combinar con él la perspectiva pitagórica del universo, no como un todo inteligente, sino animado y de forma espiritualizada. Por primera vez aparece Dios como espíritu, y la palabra espíritu del griego corresponde a una palabra que significa sin cuerpo. Antes de esto no podía concebirse de que algún ser espiritual pudiera existir sin cuerpo. Ahora ya se plantea que hay seres espirituales, seres incorpóreos. Cuando a veces me consulta, me dice, pastor, ¿qué piensa usted sobre las apariciones espirituales, que un espíritu movió la mesa, que movió la... Yo, de verdad que me complica mucho, porque un ser espiritual no tiene cuerpo, por lo tanto no puede influir
en el estado de la materia física. Por eso Jesús se hizo de un cuerpo humano. Y eso costó mucho que el pensamiento griego lo asimilara. Pero ya lo veremos en más profundidad, ¿cierto? Y sobre Platón, él nos lleva al mundo de las ideas. Hace que las ideas sean reales. Antes eran sueños etéreos que vivían en la nebulosa del cosmos. Ahora él las trae al ser humano y las plantea. Y si todo el mundo conoce a Platón por la ilustración de la caverna, donde plantea el tema de las ideas. Dice, Platón dice, ¿cómo eran entonces las ideas y el sentido que Platón le da término? No eran meros pensamientos, sino las únicas verdades de las que los fenómenos y lo sensible son representaciones o sombras. Él ilustró la naturaleza de las mismas suponiendo al hombre en una cueva oscura, totalmente ignorante del mundo exterior. Es decir, el hombre está mirando hacia dentro de la caverna que está oscura, por lo tanto no percibe lo que hay fuera de la caverna. Afuera de la caverna hay luz. Esa luz entra a la caverna y traspasa al hombre para proyectarse como sombras en la gran panorámica de la caverna, haciendo de ella una realidad. Entonces, él plantea que lo que nosotros vemos es una sombra de un mundo espiritual, de un mundo de las ideas. Estas ideas son inmutables y eternas, constituyendo la esencia, o sea, esas son reales. Platón enseña que para todas aquellas señales generales de los conceptos que tenemos existen otras tantas cosas verdaderamente existentes o ideas que se corresponden al mundo inteligible para el hombre, y estos son los únicos objetos sólidos y dignos de reflexión y conocimiento. Es decir, que el hombre vive a espaldas de Dios. Recuerda que plantea Sócrates de que Dios es el generador de esto, ¿cierto? Y no puede comunicarse, sino que ve los vestigios que Dios quiere que vea. Quiero que vea el amanecer, yo veo el amanecer, pero no veo cómo se originó, es un reflejo de lo divino. Y todo el mundo existente es reflejo de lo divino. Nosotros también somos una imagen, un reflejo de lo divino. Y ahí se acerca bastante al pensamiento judeo-cristiano. Platón también nos presenta una idea de Dios. Dice, ¿cuál es la relación de estas ideas con Dios? Esta es la gran cuestión decisiva por lo que respecta a la teología de Platón. Esta es una cuestión en la que los comentaristas difieren. Algunos dicen que Platón deja la cuestión de decidir, a veces identificado con las ideas con Dios, y otras en ocasiones distinguiendo entre ellas, y se complican en sus... Pero lo medular, o sea, lo fundamental que nosotros tenemos que recordar, que él dice, estas ideas, las ideas de Dios, ¿cierto? Dice, el pensamiento de Dios, dice, estas ideas no deben ser concebidas como el lado de o externas a Dios. Se encuentran en Dios y Dios es la idea totalmente inclusiva, abarcando todos los arquetipos parciales de una unidad. Antes había dicho que para Platón las ideas y Dios son los únicos seres totalmente existentes. Es así que si Dios es la idea totalmente inclusiva, abarcando todos los arquetipos parciales de esta unidad, entonces Dios es el único realmente existente. Y ahí está la gran cosa, ¿cierto? Ya en el año 400 a.C.,
había una evolución del pensamiento griego hacia la búsqueda de un Dios único. Y verdaderamente no hay... El hombre no puede acercarse a Dios. Puede rasguñar, se dice en círculos teólogos, que Sócrates llegó a las puertas del cielo, pero no encontró el timbre y se tuvo que devolver. Sócrates quiso hacer lo mismo y tampoco alcanzó a llegar. Entonces, el hombre es insuficiente para conocer a Dios por sí mismo. Y aquí es donde nosotros, a eso nos lleva el estudio de la teología, los discursos de Dios, ¿cierto? En cuanto a la cosmogonía, recuerda, cosmos es orden, ¿cierto? Y la antropología de Platón confirma en esta perspectiva de su teología. Nada ha sido nunca creado, todo ha existido siempre. Desde luego en cuanto a la forma, pero en sí en cuanto a la sustancia. La Tierra ha cambiado durante muchos años, pero sigue siendo la misma. Y yo creo que ese pensamiento no es raro. Digamos, si pudiéramos pesar el globo terráqueo en los tiempos de Platón, y pesa, por ejemplo, vamos a poner una unidad, una Tierra, y la pesamos hoy día, debe pesar exactamente lo mismo, aunque ha sido modificada, ¿cierto? Producto de los terremotos, de las tormentas, en 2000 años, en 2500 años, la Tierra ha sufrido modificaciones, los desiertos han corrido para un lado, etc. Pero la materia sigue siendo la misma, ha cambiado, sí, pero sigue siendo la misma. Entonces, él plantea eso de que la materia ha existido siempre, ¿cierto? Entonces, no está muy lejos de la realidad. Y la fuerza ininteligible la adoptó Dios como una porción de su propia inteligencia. Entonces, Dios le da al mundo el orden. No sé si leyó el Génesis este hombre, pero sí en el Génesis vemos que Dios es el autor de la creación. ¿Ya? Sí, también nos plantea la naturaleza del alma. El alma, ya sabíamos que era un pensamiento nuevo que venía acercado. Según esta teoría, consiste en la inteligencia, que es la sustancia de Dios. Vemos Génesis nos dice que Dios sopló al hombre en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, antes que el hombre tuviera pensamiento, antes que tuviera razonamiento, el hombre no era un ser viviente porque no tenía concepto de sí mismo. Era otro animal de la creación, pero el hombre recibió, ya sea esa luz que trajo Prometeo, el soplo de vida que da Dios, o como quieran llamarlo las diferentes culturas, ¿cierto? Inteligencia, y comenzó a ser un ser viviente porque se pudo mirar al espejo y reconocerse como un ser diferente a otro. Y de hecho, la Biblia nos enseña que después de que el hombre fue un ser viviente, comenzó a ponerle nombre a todas las cosas. Eso es reconocerlo y darle propiedad. Platón enseñaba la preexistencia del alma. Es decir, antes que nosotros existiéramos, ya existía mi alma, que al momento de mi nacimiento, ¿cierto?, pasa a ser parte de mí. Y al morir, vuelve. Y por eso ahí se plantea la inmortalidad del alma. Pues por primera vez que se escucha de que el ser humano es un ser que viene desde la inmortalidad. ¿Ya? Me quedan 3 minutitos, así que vamos ligerito, vamos a hacer el resumen. ¿Cómo resumen? Yo lo he puesto un poquito en evidencia, ¿cierto? Las diferentes culturas, el hombre desde que comienza a salir desde la oscuridad, comienza a pensar, siente la necesidad de comunicarse con Dios, de buscar a Dios. A lo mejor para preguntarle quién soy yo, por qué estoy aquí, para dónde voy. Las preguntas que hasta el día de hoy
han sido el motor de la investigación. Y necesita preguntarle a alguien superior, ¿cierto? Al margen de los conceptos morales, al margen de ese patrón, ¿cierto? Tenemos que el hombre busca, rasguña hacia Dios, pero no hay ninguna forma de que el hombre se acerque a una relación con Dios. Es Dios el que se acerca al hombre. Y ahí se produce el gran quiebre. Mientras el mundo griego divagaba en el pensamiento absoluto, mientras el mundo del oriente o hindú, ¿cierto?, sudeste, asiático, ¿cierto?, divaga en que el hombre llega a ser Dios por medio del buen comportamiento. El pueblo hebreo tiene una relación con Dios. No porque el pueblo hebreo le haya buscado, sino que Dios viene al encuentro del hombre. Dios desciende al encuentro con el hombre. Dios buscó a Abraham, Dios buscó a Jacob. Bueno, Isaac siempre tuvo una relación más o menos buena con Dios, ¿cierto? Dios busca a David, Dios busca a los profetas, Dios busca a la humanidad, y en Jesús Dios viene a buscar al pecador. Y eso es el gran tema. Nosotros vivimos rodeados de mucha cultura, mucha gente que sin saber practica todas estas filosofías. ¿Y cómo lo llevamos a una relación con Dios? Llevándole Dios a esa relación. Muchas gracias por poner atención, muchas gracias por estos comentarios. Ya se me acaba el tiempo, la semana pasada no alcancé a despedirme. Ahora les digo que Dios les bendiga mucho. Y la conclusión la voy a extender un poquitito la próxima semana, pero es Dios el que se acerca al hombre. Muy buenas noches.